Bueno, hoy nos vamos a enfocar en la doctrina de la imagen de Dios o imago Dei, así se le dice a esta doctrina. Bien, en distintos pasajes de las Escrituras se habla que la creación refleja la gloria de Dios. Por ejemplo, ustedes recordarán el Salmo 19, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El Salmo 8, cuán grande es su nombre en toda la tierra. Pero solamente de el hombre se dice que él es su imagen. Y ojo con eso, la Biblia no dice que el ser humano tenga la imagen de Dios o la posea. La Biblia dice que el hombre es la imagen de Dios, ¿sí? Dios le dio al hombre un alma racional, un alma inmortal, con la capacidad de distinguir lo bello, lo bueno y lo justo. Le otorgó intelecto, libertad, voluntad, responsabilidad, emociones, moral, ¿sí? De hecho, podemos decir que el hombre, ya vimos en la clase anterior que el hombre, referimos tanto a hombres como a mujeres, el hombre es persona porque su creador es persona, y no es al revés, que Dios es persona porque nosotros somos personas. No, es al revés, es así, somos personas porque nuestro creador es persona. Y eso parece simple, pero hermanos, hay sectas, por ejemplo la secta unitaria, aquí en Colombia se les llama Pentecostal Unida Colombia. Esa secta dice que Dios no es persona, que porque persona es la parte corporal, que significa rostro, y empiezan ahí a divagar como acostumbran. Realmente, cuando decimos persona, estamos pensando en alma racional, alma con todo lo que ahorita estuvimos mencionando. O sea, el hombre es persona porque su creador es persona. Ahora bien, la semana pasada también dejamos establecido que la imagen de Dios se encuentra en el alma, y con esto vamos entrando ya a fondo a la clase de hoy. Vamos a estar viendo la doctrina de la imagen de Dios. Vamos a definirla de 5 maneras, ¿sí? La primera manera de definirla será una definición análoga. Esta es la primera definición, análoga. Si bien en el alma se encuentra la imagen de Dios, no significa que el cuerpo no posea imagen de Dios. Porque ustedes se acuerdan que en Génesis 1, la palabra del Señor había dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Si dijimos que el ser humano es un ser compuesto, o sea, bipartito, cuando Dios dice hagamos al hombre, ahí se está incluyendo el cuerpo, porque en ese momento Dios no hizo un alma. Cuando Dios hizo al hombre, hizo las dos cosas, cuerpo y alma, ¿sí? Entonces, el cuerpo también, de cierta manera, tiene la imagen de Dios, la refleja, mejor dicho. Porque cuando dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, ahí está incluyéndose el ser compuesto, porque el hombre no es solamente alma, también es cuerpo. Y no hay hombre si no hay cuerpo y alma a la vez, ¿sí? Somos personas porque hay cuerpo y alma. Si no hubiera cuerpo y alma, o faltara uno, pues ya la persona deja de ser persona, ¿sí? Entonces, bajo esa comprensión es que decimos que la imagen de Dios es análoga. Y esta concepción de análoga parte de la dicotomía. La dicotomía es la doctrina de que el hombre es cuerpo y alma. Así se le llama, la dicotomía. Lo que hablamos la otra vez de que es bipartito, que tiene 2 partes. Otra forma de hablar de eso es de dicotomía, así como suena. Entonces, la definición análoga dice que no solamente el alma tiene la imagen de Dios, sino el cuerpo también. ¿En qué sentido?
en el conocimiento, la capacidad de aprender, en la capacidad de hablar y en la capacidad de escuchar, porque una persona oye y habla, ¿sí? Y si Dios es persona, la Biblia nos muestra que Dios habla y escucha. Y si nosotros tenemos la capacidad de hablar y escuchar con comprensión, quiere decir que eso hace parte de la imagen de Dios. Bien, miremos algunos pasajes. Voy a pedirles a los hermanos aquí presentes, hermano Kevin, Salmo 94:6, hermano Nilsson, Santiago 3:6, hermana Virginia, Colosenses 3:9-10, y Lisette, Efesios 4:24. Les voy a pedir que lean fuerte para que se escuche la grabación, la lectura, cuando les dé la señal de que ya. Hermana Marta, ¿está allí? Hermana, ¿me podría ayudar con Colosenses 3:23? Colosenses 3:23. Hermanos, el audio está llegando 3:23. ¿Está llegando bien? ¿Nítido? Bueno, ¿algún otro hermano que está ahí presente? ¿Quién es? No, al azar. Hermano Luis, ayúdeme por favor con Génesis 9:1-2. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Bueno, en su momento les pediré las lecturas. Leamos Salmo 94:6. Matan a la viuda y al extranjero y asesinan a los huérfanos. 94:6. Ahora mire el 7. El 9, perdón. 94:9. El que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve. ¿Ven? Entonces Dios oye y Dios ve. Y si nos otorgó esas capacidades, y no solamente ver o escuchar simplemente como haría un animalito, sino de interpretar los hechos y aprender de manera inteligente, quiere decir que eso hace parte de la imagen de Dios. O sea, esa es una definición análoga. ¿Sí? Leamos Santiago 3:6. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno. Bueno, en Santiago 3:6 se dice que la lengua es un mundo de maldad, inflamada aún por el mismo infierno. Entonces dense cuenta, la definición análoga dice que las capacidades que se encuentran en nuestros cuerpos hacen parte de la imagen de Dios. Sin embargo, a causa del pecado, aún estas capacidades fueron permeadas por la caída, por el pecado, de tal forma que nosotros podemos hablar y eso hace parte de la imagen de Dios, y aún así hablamos maldición, ¿sí? Aún así nuestra lengua muchas veces es inflamada por el pecado, porque a causa de la caída, las capacidades naturales que había en la humanidad fueron corrompidas, ¿sí? Fueron corrompidas. De todas formas, hermanos, esa definición de la imagen de Dios nos enseña algo muy importante. Quiere decir que
Si fuimos creados a imagen de Dios, no solamente el alma debe ser cuidada, también el cuerpo. ¿Qué pasaría si nos piden un consejo relacionado con algún tipo de modificación corporal? Si alguien quiere pedirnos una apreciación sobre si se puede o no hacer un tatuaje, ¿sí? Un piercing, bueno, eso ya es poca cosa, ahora es extensiones. Cuando un creyente, porque recordemos las premisas del primer módulo, el que se nos acerca a preguntarnos un consejo generalmente será un creyente. Si él es creyente, entonces nuestro consejo ¿en qué se va a basar? En la imagen de Dios. Si la imagen de Dios es análoga, significa que Dios es dueño del cuerpo de esa persona. Yo no le voy a decir a alguien del mundo que él es templo del Espíritu Santo, porque si él no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo no vive en su corazón y él no es un templo de Dios. Pero sí es imagen de Dios, porque aún los impíos tienen la imagen análoga de Dios, ¿sí? Entonces debemos llevarlo a reflexionar sobre quién es su dueño. Si su dueño no es el Señor, o por lo menos él no lo reconoce al Señor como su Señor, pues él va a utilizar el cuerpo y va a abusar de él. De todas formas, Dios es el dueño de todos los cuerpos, ¿sí? No tenemos la libertad de tratar el cuerpo como nos dé la gana, ¿sí? Aunque no todos son templos de Dios, todos sí son imágenes de Dios. Por lo tanto, así como debemos cuidar el alma a través de los medios de gracia, congregarnos, leer la Biblia, aprovechar espacios como esos para aprender más de la sana doctrina, también se nos demanda cuidar el cuerpo a través de una sana alimentación, un buen dormir, una disciplina corporal, ¿sí? Que nos permita proteger y honrar la imagen de Dios en nosotros. ¿Bien? ¿Tienen preguntas de esta primera definición? ¿O algún comentario? Amén, hermano. Sí, escuchamos, hermano. Dios bendiga, pastor. Bueno, primero que todo, pedir disculpas ya que me conecté con unos minutos de retraso. Tranquilo. No sé si es posible después que termine la clase pueda otra vez tener el video a disposición. Sí, sí, señor. Le agradezco inmensamente. Bueno, en cuanto a lo que capté último, lo que he logrado captar, me da usted un recuerdo de un comentario que vi en algunas redes sociales donde supuestos cristianos dicen que ya somos salvos, pero no vas a perder la salvación porque estás en un tatuaje. Considero de que es un alimento que está siendo distorsionado y aparte de distorsionado, pues obviamente mal impartido. Entonces creo que a la estos tipos de comentarios lo que traen es confusión, desorden. Si somos de Dios, pues también somos templo y pues nuestro objetivo va a ser vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y lo más que se pueda, teniendo en cuenta pues lo imperfectos que somos por causa del pecado. Listo. ¿Alguien más tiene algún comentario o participación? ¿Se acuerdan? Hace poco vimos un poquito del dualismo. Ahorita vamos a referirnos un poco también de diferenciar entre la vida secular y la vida espiritual. Debido a ese dualismo que se ha infiltrado en las iglesias, en los neoevangélicos, muchas veces hemos llegado a pensar
que si estamos bien con Dios y ayunamos mucho y oramos bastante, o sea, no pasa nada si descuidamos el cuerpo o la salud. Eso está mal, está partiendo de una mala antropología, porque el alma es imagen de Dios, pero el cuerpo también, ¿sí? Debemos cuidarlo, no es maltratarlo, como por ejemplo enseñan algunas sectas, de que entre más uno se maltrata físicamente, entonces uno paga por los pecados o algo así. No, el cristianismo no enseña eso. ¿Alguien más tiene alguna inquietud al respecto? Listo, pasemos a la segunda definición. Antes de entrar en este segundo punto, ¿qué es lo más fácil, lo más natural de definir la imagen de Dios? Si yo les preguntara a alguno de ustedes, antes de haber entrado, por decir algo, al curso de esta noche o al curso en sí de antropología bíblica, ¿cómo definiría usted la imagen de Dios? ¿O qué piensa usted que diría alguien, un transeúnte, una persona que normal de a pie, de imagen de Dios? ¿Ustedes qué piensan? ¿Dónde está la imagen de Dios? ¿O qué es eso? ¿Qué diría la gente? ¿O qué diría usted antes? ¿O qué diría ahora? En este momento. Pastor, la gente normalmente diría que es una energía, como actualmente lo dicen, de que es universo, pero sabemos que es falso. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué es la imagen de Dios? No, pero ¿qué es la imagen de Dios? Por ejemplo, si hablamos que es la imagen de Dios, podemos decir que somos nosotros, en esencia de Él, o sea, que Él nos compartió los atributos comunicables. Eso es lo que hemos visto, pero ¿qué diría alguien del común? ¿O qué pensaba usted antes de que era la imagen de Dios? Bueno, lo más común, la gente del mundo piensa que la imagen de Dios es la capacidad de pensar. Sencillamente, todo el mundo asocia la imagen de Dios porque dice es que los animales fueron creados por Dios, nosotros también, pero nosotros tenemos raciocinio. Entonces, esa es la imagen de Dios, que nosotros sí pensamos, nosotros somos inteligentes, ¿sí? O sea, lo más natural es ver la imagen de Dios como el mero raciocinio. Pero ¿saben? Si fuéramos tan simplistas y redujéramos la imagen de Dios al mero intelecto, podríamos caer fácilmente en esto, en el pelagianismo. Eso es un extremo, el pelagianismo. Pelagiano, una definición pelagiana se diría que la imagen de Dios es la inteligencia y la razón, ¿sí? Pero ¿saben? Ahí hay un problema con esa definición. Si decimos que la imagen de Dios es el mero raciocinio, estaríamos implicando que después de que llegó el pecado no hubo ninguna afectación en el cuerpo o en la imagen de Dios, porque los seres humanos seguimos pensando. O sea, la caída no nos afectó en nada. ¿Sí me puedo entender? O sea, reducir la imagen de Dios al mero raciocinio cae en herejía. Eso es pelagianismo. Prácticamente decir que la naturaleza humana es inocente del pecado. ¿Bien?
Ahora, hay otro extremo. No digo que este otro extremo sea herejía, pero pensemos este otro extremo, la definición luterana. La definición luterana de la imagen de Dios ve que la imagen de Dios es prácticamente un sinónimo de perfección moral, ¿sí? O sea, que cuando Adán fue creado a la imagen de Dios, él era bueno, y ese bueno significa que era santo plenamente o perfecto moralmente hablando. En ese sentido, dense cuenta que es el otro extremo, porque entonces, ¿eso qué implica? Que la imagen de Dios se perdió completamente por el pecado, porque ninguno es plenamente bueno o santo o perfecto. Por lo tanto, la caída hizo que se destruyera la imagen de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta? El extremo allá reduce la imagen de Dios a la capacidad de pensar. Y viéndolo así como otro extremo, el lado luterano dice que la imagen de Dios ya se perdió. O sea, los seres humanos hoy día no tienen la imagen de Dios porque eso se perdió por la caída. Sin embargo, nosotros, para efectos de esta clase, vamos a quedarnos, por así decir, en un término medio. Vamos a hacer una definición reformada. La definición reformada de la imagen de Dios. Y ese es el segundo punto, la segunda definición. Para la definición reformada de la imagen de Dios, nosotros creemos que la justicia original, o sea, la perfección moral con la que fuimos creados en Adán, se perdió con la llegada del pecado. Pero el hombre sigue siendo la imagen de Dios, porque si la hubiera perdido su identidad. Para nosotros ser hombre, ser persona, es ser imagen de Dios. Aunque se perdió la perfección moral, de todas formas, como el hombre sigue siendo persona, entonces la imagen de Dios en cierta medida se conserva. Si te das cuenta, es más como un término medio, una posición neutral, o no neutral, equilibrada, mejor dicho. ¿Sí? De todas maneras, esta definición parte también de que esta imagen de Dios está distorsionada, o sea, el ser humano todavía la tiene, pero está distorsionada. Y solamente cuando alguien es convertido, cuando alguien nace de nuevo, esa imagen comienza a restaurarse. Esa es la posición reformada. Esta posición vamos a entenderla desde dos perspectivas para que entendamos mejor. Sentido amplio. En sentido amplio. La definición reformada en sentido amplio. Definimos al hombre o a la imagen de Dios en el hombre como la condición que recibió cuando fue creado. ¿Sí? Estamos definiendo la imagen de Dios. ¿Qué es imagen de Dios? Desde una perspectiva reformada, en sentido amplio diríamos, la imagen de Dios es la condición que recibió el hombre cuando fue creado. ¿Sí? En ese sentido, como les decía ahorita, nosotros no poseemos la imagen de Dios, somos la imagen de Dios. Bien, hay un pasaje en 1 Corintios 11 que dice, ¿se acuerdan? Que la cabeza del hombre es Cristo, porque el hombre fue creado a imagen de Dios y es gloria de Dios. ¿Sí? El hombre es imagen de Dios, no es que posea la imagen de Dios. Si el hombre no tuviera la imagen de Dios o hubiera perdido la imagen de Dios, dejaría de ser hombre, dejaría de ser persona.
Por ejemplo, miremos Génesis 9:6. ¿Ese texto se lo había dejado a alguien? Génesis 9:6. ¿Cómo dice, hermano? Dice, derramaré sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Dense cuenta, Génesis 9 es en la época de Noé, después de la caída. Quiere decir que la imagen de Dios estaba todavía después de la caída. ¿Se dan cuenta? O sea, la imagen de Dios que aparece en Génesis 1 y 2 vuelve a aparecer en Génesis 9 porque con la caída el pecado no se perdió. Está todavía. Por eso mismo es que el asesinato amerita la pena de muerte. El pasaje está diciendo, el que mata a un hombre debe ser asesinado también bajo pena capital porque destruyó la imagen de Dios. Todo tipo de homicidio, culposo, homicidio agravado, calificado, aborto, eutanasia, suicidio asistido, todo eso realmente es un ataque directo a la imagen de Dios. ¿Ven? Independientemente de cuántos años tenga, si tenga un mes de gestación o tenga 97 años y pues para que no sufra más le quitamos la vida, o que si es hombre o mujer, o que él no era creyente, él era ateo, entonces no, hermano, independientemente de quién sea, es la imagen de Dios. Bueno, entonces, importante. Desde ese punto de vista, desde la definición reformada, en sentido amplio, la imagen de Dios perduró aún después de la caída. ¿Bien? Aunque, eso sí, está corrompida moralmente por el pecado, como vimos ahorita en Santiago. ¿Alguien tiene Santiago 3:9? Santiago 3:9. Santiago 3:9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella bendecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Listo, Santiago 3:9 está diciendo que con la misma lengua bendecimos a Dios y maldecimos a los que fueron creados a imagen de Dios. Entonces, vemos el día de Noé, después de la caída, en Génesis, y vemos el día de Santiago, miles de años después, ¿sí? En el día del Nuevo Testamento, que la imagen de Dios todavía está. ¿Listos? Ahora, vamos a mirar la definición reformada en sentido estricto. Pero por ahora hay dos preguntas ahí pendientes. Vamos, ¿quién preguntó primero? Hermana Maribel. Buenas noches, pastor. No quería participar en la pregunta que hizo sobre la imagen de Dios. Me estaba explicando que la justicia, sí, la imagen de Dios como la justicia, el cumplimiento de la justicia de Cristo, que con el pecado, que la imagen de Dios sería también ese cumplimiento de la justicia de Dios. ¿Que se está relacionada la imagen de Dios con la justicia de Dios? Sí, señora, sí. Podríamos decir que es una de las virtudes que se transmitieron en la imagen de Dios en el hombre. Pastor Michel, tú eres sí, relacionada en cierta forma con la imagen de Dios en el hombre. Pero mi pregunta es, bueno, cuando Adán está en el Edén,
Moralmente sí. Moralmente sí era perfecto. Moralmente, Ajá. ¿había entonces algún campo en el que no lo fuera? Por el que no lo fue. Campo. Sí, o sea, tenía entonces, Adán, usted dice que moralmente sí era perfecto. Sí. ¿Tenía entonces algún perfil imperfecto? Sí, era perfecto. Moralmente, No, pues todas las facultades y capacidades de él eran buenas. Él era moralmente perfecto. ¿Sí? Quizás la debilidad o lo que fue ocasión para la debilidad de Adán fue la libertad, pero como tal él era moralmente perfecto en todas las áreas y aspectos de su vida. ¿Sí? Ok. O sea que puede ser que después de la imagen de Dios, o sea, después del ser de Dios, él era perfectamente sabio, perfectamente bueno, perfectamente moral. Bueno, ya esos otros detalles son más complejos de definir porque, por ejemplo, asegurar que él sea perfectamente bueno o perfectamente sabio ya tocan un límite que pertenece exclusivamente a Dios. En cambio, el tema moral nos referimos a su capacidad de discernir lo bueno, lo malo, su capacidad para obedecer la ley que había sido escrita en su corazón y que él había oído. Entonces, cuando decimos que es moralmente perfecto, quiere decir que él no había incurrido en transgresión, sino hasta después de la caída, que no había incurrido en nada que la ley de Dios definiera como pecado, porque no había desobedecido el pacto que se había hecho con Dios. ¿Sí? Pero ya decir que sea perfectamente bueno, perfectamente sabio, pues podríamos llegar a un cierto tope, porque la sabiduría excelsa y la bondad perfecta son atributos de Dios que ni siquiera comunicó a ninguna criatura plenamente. Por ejemplo, la sabiduría, nosotros tenemos este atributo comunicado en nuestra naturaleza por la imagen de Dios, pero nunca podemos asegurar ser perfectamente sabios, porque eso ya implica omnisciencia, ¿sí? Presciencia, soberanía. ¿Ven? ¿Sí me hago entender? Listo. Gracias, hermanos. Ahora miremos la definición reformada en sentido estricto. Ahorita decíamos que la amplia básicamente es que el hombre es la imagen de Dios. Si no fuera por eso, dejaría de ser persona. Así que, aunque la imagen está corrompida, sigue estando. Eso es sencillamente una definición de la imagen de Dios, como la condición en la que fue creado. Pensándola en temas relacionados con la moral. Ahora, en sentido estricto, si definimos la imagen de Dios, vamos a decir que es la semejanza con Dios. La semejanza con Dios en lo concerniente al estado de inocencia. Es decir, antes de que Adán hubiera pecado, su carácter original conservaba la justicia y lo que hemos estado hablando, la perfección moral, la habilidad de obedecer a Dios. Entonces, en sentido estricto, si la imagen de Dios la definimos
como que él era semejante a Dios en cuanto a su pureza moral, a su inocencia, eso sí podemos decir que se perdió. ¿Me hago entender? En sentido amplio, la imagen de Dios permanece aunque corrompida. Pero en sentido estricto tendríamos que decir que se perdió porque el hombre ya no es inocente. Y es más, en el Nuevo Testamento, cuando se le habla a los creyentes, a ellos es a los que se les dice que están siendo conformados a la imagen de Cristo. Y si nosotros como cristianos estamos siendo formados a la imagen de Cristo, quiere decir que estamos recuperando lo que con la caída se perdió. Y los únicos que están recuperando lo que se perdió con la caída son los hijos de Dios, y por lo tanto los que no han nacido de nuevo no tienen la imagen de Dios en sentido estricto. ¿Me hago entender? Esto es muy interesante. Leamos Colosenses 3, 9 al 10. Fuerte, hermano. 3, 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Muchas gracias, hermana. Colosenses 3, 9 al 10 nos está diciendo: hermanos de la iglesia de Colosas, no se mientan unos a otros, por el contrario, ya que ustedes han nacido de nuevo, desechen el viejo hombre, el de la caída, el que está en el pecado, inconverso, y más bien revístanse del nuevo hombre que fue creado según la imagen de Dios en la justicia, ¿sí? Y va en pro del conocimiento pleno de Dios, ¿sí? O sea, solo los regenerados están siendo conformados a la imagen que se perdió con la caída. Ahora miremos Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Justicia, santidad de la verdad. Esas son las tres virtudes que hacían parte de la imagen de Dios en los días de Adán. Ahorita los hermanos nos compartían la inquietud acerca de la sabiduría o de la bondad, pero dense cuenta que está enfocado en estas tres virtudes: justicia, santidad y verdad. Estas son las que estaban en su estado de inocencia en Adán, cuando era inocente, antes de la caída. Nosotros, cuando nacemos de nuevo por medio de la fe de Jesucristo, somos cada día formados, moldeados a recuperar eso que con Adán se perdió, ¿sí? La justicia, santidad y la verdad. ¿Cómo? A través de crecer en el pleno conocimiento de Dios. Y es muy triste que muchas congregaciones neoevangélicas desprecien la teología, la doctrina y el conocimiento, y sacan de contexto un versículo que dice que la mucha letra mata. Lo sacan de contexto porque están diciendo es más bien que los cristianos deben ser ignorantes y no estudiar para sí temer a Dios o sí tener el fuego de Dios, o bueno, lo que ellos hablan. No, cuando somos conformados a la imagen de Dios, estamos siendo conformados proporcional al conocimiento que tengamos de Dios. ¿Listos? ¿Preguntas? Una pregunta. Pastor, si la imagen moralmente perfecta que se le dio a Adán y que él perdió por su pecado es la que nosotros nos tenemos que revestir, primera pregunta, ¿eso es lo que llamamos crecer en santidad? O sea, que estamos revestiéndonos
nuevamente de ella. Sí. Sí. Ajá. Y nunca llega a ser plena como la tuvo Adán, sino hasta la glorificación. Hasta la glorificación, sí. Gracias. Y precisamente por eso es que el que no ha nacido de nuevo no puede ser conformado a la imagen de Cristo. Eso lo vimos también en el curso anterior. No le podemos hablar de santidad a alguien que no ha nacido de nuevo. Para el inconverso la santidad es reglas, prohibiciones. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? Quizás no sobre específicamente no del tema. Ha sido una inquietud muy personal. Cuando usted habló de en la primera clase de lo que es antropología, se puede contemplar desde la antropología las manifestaciones del hombre, espirituales del hombre, por decir algo, el hombre siempre ha tenido la necesidad de tener algo o alguien superior. O sea, no necesariamente alguien verdadero, sino alguien que creer. Y eso es lo que ha conllevado de pronto a que él tenga diferentes creencias. Todo lo que conocemos hoy, cuando se dice que es nueva era, que por lo menos el aspecto del espiritismo, todo eso puede entrar en el estudio de la antropología. Muy bien, hermano, sí. Perfecto. De hecho, más adelante quizás alcancemos a ver algo de ello. Y en la lectura que va a quedar hoy va a leerse un poco sobre eso. Porque la necesidad o la costumbre de que donde sea que haya un hombre hay religión es una señal de que fuimos creados a imagen de Dios. Eso es lo que Calvino llamaba el sentimiento de divinidad. O sea, hay un sentido por lo espiritual que está impregnado en todos nosotros. Esto lo vimos un poquito en la clase anterior, que pues somos seres religiosos por naturaleza. Entonces sí, hermano, eso hace parte de la antropología. Eso hoy día lo estudia la sociología, pero pues parten de premisas equivocadas y por eso no llegan a una solución adecuada. ¿Listos? Dice que donde hay una religión, y Latino lo definió como ¿Cómo la tenía Calvino? Sentimiento de divinidad. divinidad. Divinidad, sí. Gracias, pastor. Bueno, ahora vamos a una tercera definición. Vimos la definición análoga, es decir, partimos que la imagen de Dios se refleja en la dicotomía, es decir, tanto en cuerpo como en alma. ¿Sí? Sencillamente. Segundo, vimos una definición equilibrada de la imagen de Dios. Le decimos la definición reformada, que tiene dos sentidos. Tratemos de juntar ambos sentidos. ¿Cómo quedaría la definición reformada de imagen de Dios? Que todos fuimos creados a imagen de Dios, y eso implicaba que originalmente, o por lo menos en Adán, en el estado de inocencia, teníamos una perfección moral que fue manchada por el pecado. ¿Sí? Por la caída se manchó esa justicia original, pero la imagen de Dios sigue estando en nosotros, porque si no lo estuviera, dejaríamos de ser personas. ¿Sí? Sencillamente, esa vendría siendo la definición reformada. Ahora, hermanos, deben silenciar. Ahora miremos la tercera definición, acá, la definición corporativa. Corporativa. Definición corporativa. Los seres humanos
reflejamos mejor la imagen de Dios cuando estamos en comunidad. Y hay dos maneras de comprobar esto. Primero, el matrimonio. Dios creó, ya eso lo vimos, al varón y a la hembra, hombre y mujer, como complementos entre sí, de tal forma que pudiesen cumplir la misión que Dios les dio, porque solo Adán no podía. ¿Listo? En ese sentido, la dignidad, el diseño y el designio del matrimonio refleja mejor la imagen de Dios. Cuando los esposos cumplen los roles en su casa, le dan gloria a Dios. Cuando los esposos se complementan entre sí, eso glorifica a Dios, porque refleja mejor la imagen de Dios, porque varón y hembra los hizo, y ambos es el hombre. El hombre no es solamente el varón, también la mujer. El hombre es la unidad de ambos, el hombre y la mujer. Ellos dos son la imagen de Dios. Ahora pensemos en temas de consejería. Imagine que llega a su merced una creyente, una cristiana, que usted mismo ha sido testigo que irrespeta al marido, le contesta feo, es grosera, hasta dicen en Colombia, manotea, o grita. ¿Sí saben, se dan cuenta hacia dónde voy? Ella está violentando la imagen de Dios, no solamente en él como individuo, sino en ambos como hogar. Ahora pensemos, otro caso, el esposo que no provee para su casa, un varón que simplemente no quiere trabajar, no le gusta trabajar, perezoso, negligente, resulta que termina ella saliendo a comprar las cosas, resulta saliendo ella a trabajar y él se queda durmiendo. Eso es un atentado contra la imagen de Dios en su propia vida y en su hogar. ¿Ven? Entonces, cuando nos llegan casos como estos, ¿cómo los debemos abordar? Hacia los roles bíblicos de cada uno de los géneros. El varón, la Biblia le exige, y a la mujer, la Biblia le exige tal cosa. Bueno, acuérdense que nuestra misión es llevarlos a arrepentimiento. Esa es la clave de un buen consejo. ¿Listo? Entonces, vemos que la imagen de Dios es corporativa y lo comprobamos en el matrimonio. Ahora, comprobemos de otra manera, la iglesia. La fe cristiana es eclesiástica, necesariamente es colectiva. Los cristianos que no tienen iglesia, que huyen de iglesia, que no tienen membresía, que se cambian de iglesia cada tanto tiempo, que no permanecen, no son estables, ellos están violentando la imagen de Dios. Porque nosotros damos gloria a Dios cuando estamos en comunidad. Así como la deidad coexiste en tres personas, nosotros, la imagen que tenemos de Dios en nosotros, la expresamos mejor cuando conformamos la iglesia. Claro, la iglesia es un cuerpo compuesto de miembros. Cada miembro se beneficia y beneficia a otros de los dones que del Espíritu Santo ha recibido. Pensemos una iglesia local que practica el amor fraternal. Eso es tan maravilloso que Cristo dijo que en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Cuando una iglesia tiene la verdad del Evangelio, proclama la sana doctrina y practica el amor fraternal, ahí se glorifica la imagen de Dios. Amén. ¿Preguntas?
Pastor, por ejemplo, en un matrimonio que desde el principio se acordó que la mujer iba a trabajar, ¿sí? Si después de un tiempo el varón, digamos, como que sustenta de que él no trabaja después de un tiempo, aunque haya trabajado al principio, porque con el salario de la esposa se sustenta bien económicamente, alcanza y está bien, y sustenta, por ejemplo, que él cumple otros roles como el capacitarse espiritualmente, teológicamente, para guiar bien a su esposa y a sus hijos, y que aplica ese tiempo en el que no trabaja en capacitarse espiritualmente. Eso sería igual, digamos, en el tema de consejería. Wow. Sí, realmente hay casos así. En los días de hoy resulta que el ideal fuera que el varón es el proveedor en todo. El ideal bíblicamente es que el hombre sea el proveedor. Sin embargo, en los días de hoy, dada la sociedad consumista en la que estamos, a veces es difícil llegar a eso, por lo menos al comenzar, ¿sí? Está bien que, por ejemplo, ambos puedan acordar que los dos van a trabajar, él porque es su rol bíblico y ella porque la mujer virtuosa es laboriosa, ¿sí? Pero de ninguna manera se puede dejar la carga a ella. Eso no es bíblico nunca, nunca. Si él se está capacitando teológica y espiritualmente, aprovechando su tiempo libre, es otra cosa. Él necesariamente debe buscar alternativas por medio de las cuales deba brindar una provisión material a la casa. Si él se está formando como pastor en una iglesia que le va a garantizar un salario pastoral, ya sería diferente. Sin embargo, pues siendo realistas, pocas iglesias tienen capacidad de dar un salario pastoral. Entonces, en ese sentido, no es tan saludable que ese caso se lleve y que se tranquilice o se normalice como lo propuso, hermano. Habría que aconsejar al hermano que tiene que equilibrar ambas facetas, ¿sí? Y no caer en el dualismo, ¿no? Otra vez, no, pues ella está en lo secular y yo en lo espiritual, no. Hay más preguntas. El hermano Ruiz. Sí, señor, es que sí, llegando a ese tema del trabajo en parejas o bueno, que ambos trabajan, digamos que el testimonio, no en mi caso, porque bueno, el Señor ha permitido que él tenga trabajo estable, pero sí en el lugar donde nos congregaba, lastimosamente tengo que nombrarlo, hay un porcentaje de separaciones increíble. ¿Por qué? Porque ambos trabajaban, pero tenían hijos. Y esos hijos, realmente la mujer era lejos de Dios, lejos. Y al hombre estar solo, pues sentía la necesidad de buscar compañía y al no ser una persona cristiana, y así alguien, pero no ser una persona cristiana, buscaba esa compañía afectiva en otras mujeres. Por lo regular, siempre era la mujer que hacía eso. Entonces, se nota que cuando no hay una capacidad de verdad de comunicar de hombre y mujer para ese trabajo, la realidad puede producir para relaciones matrimoniales. Sucede mucho, pero no fuera de todo. Gracias, hermano. ¿Hay otra pregunta? Hermano Roberto. Gracias, pastor. Bueno, no sé si lo mío se tome como un aporte, pero yo tengo la percepción, y por favor, mi hermano me corrige si estoy equivocado, pero tengo la percepción de que hoy socialmente las cosas están un tanto invertidas. ¿Ya? La mujer ha logrado, se ha abierto bastante espacio
fuerza mayor del frente doméstico, de la diligencia de los niños, de cualquier cosa, de todo lo que tenga que ver con eso. Por lo menos en mi caso, en el servicio guardia de seguridad y escolta, pero hubo a la empresa que iba hace un día y prefiero muchachos a personas ya que pasan de 30. Entonces eso también implica y influye en que bueno, el hombre entre la crisis que vemos hoy. Gracias, hermano. Sí, lamentablemente se han invertido muchos roles y pues eso ha repercutido en la crianza de muchos hijos. ¿Hay otra pregunta? Camila. Hermana Camila. Dios les bendiga. Pastor, pues como forma de pregunta, digamos cuando es un matrimonio donde no hay hijos, por las razones solo Dios sabe que no hay hijos, bueno, digamos que a veces se le facilita más a la esposa conseguir trabajo que a lo mismo que decía el hermano. Digamos en esos casos, obviamente sin que tengan en cuenta que son un matrimonio cristiano, ¿no? Y que la mujer realmente descuide como tal sus deberes como esposa, pero teniendo en cuenta que ella es la que trabaja y el esposo apoya el hogar, apoya los quehaceres, apoya por muchas cosas. Digamos que ahí también entraría como el tema de lo que estamos hablando en este momento del matrimonio. Digamos que son situaciones que no son las ideales y personalmente creo que el rol de la mujer sí es como estar en casa y educar a los hijos cuando los hay y esas cosas, sin tener su desarrollo pues como tal, pero digamos en esos casos donde es como una, como que es lo que hay, o sea, o hacerte los cosas trabajo, simplemente no hay provisión para el hogar. Entiendo. Gracias, hermana. Sí, tiene razón. ¿Cómo abordaríamos un caso así en consejería bíblica? Bueno, partimos, ¿se acuerdan? También de la voluntad de Dios revelada. Muchas veces a causa del pecado, las circunstancias de algunas decisiones o por providencia de Dios van a ocurrir cosas de manera que no se esperan o incluso de manera que no es el ideal, como el caso que proponen, ¿sí? También eso es algo muy común, lamentablemente. En cuanto a ese hermano que está en esa circunstancia, a toda costa él debe mostrar diligencia, o sea, él no puede, como dicen en Colombia, recostarse, ¿sí? Y sacar excusa de que pues no ha sido la voluntad de Dios que tenga trabajo, ¿sí? Porque también a veces se cae en el hipercalvinismo, es decir que si Dios no quiere que él tenga trabajo, entonces él se queda en la casa esperando hasta que Dios le mande un trabajo. Eso es absurdo, ¿sí? Él debe mostrarse, está en esa circunstancia de que la mujer es la que está trabajando y él no, por providencia de Dios, o sea, porque así fue la voluntad de Dios en las circunstancias. Él de todas maneras debe ser diligente en la búsqueda de alternativas laborales y mientras tanto también cumplir su rol como varón buscando emprendimientos, o bueno, no puede quedarse quieto. ¿Me hago entender? Eso es como lo que debemos hacer ver, porque nosotros por naturaleza tendemos a distorsionar la imagen de Dios, y si fuimos creados como seres trabajadores, ¿qué va a hacer el pecado? Seres perezosos, ¿sí? Entonces Dios nos guarde en todo eso. Bueno, miremos una cuarta definición. Una definición sociohistórica. Sociohistórica. En esta definición vamos a hacer un análisis del libro de Génesis como tal.
y nos preguntamos, ¿por qué Moisés habla en estos términos a los hijos de Israel que están en el desierto? Acuérdense que los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Y por ejemplo, Génesis se habría escrito en el recorrido en el desierto. Por lo tanto, los primeros que escucharon Génesis fueron los israelitas del desierto. Ellos escucharon las prédicas de Moisés, la serie expositiva de Génesis. La escucharon los israelitas en el desierto por boca del pastor Moisés. Cuando uno está predicando, uno tiende a usar términos que sean fáciles de captar por las personas para que entiendan la idea. Entonces, ¿por qué Moisés usó estas expresiones? ¿Por qué él habla de imagen de Dios? Entonces, la definición sociohistórica lo que hace es revisar el contexto social, el contexto histórico, sociológico, geográfico. Y resulta que en la antigüedad, imagen de Dios era un término que se usaba para referirse a los reyes, a los emperadores. Cuando un emperador conquistaba un territorio, ¿qué hacía? Imponía el culto a su personalidad. ¿Cómo? Con imágenes. Hacía monumentos de él mismo en los nuevos territorios para que los que habían sido conquistados lo vieran representado, ¿sí? Entonces él, cuando volviera a su ciudad natal, desde donde gobierna, la gente quedaba con una estatua de él, ¿sí?, como representación de que él estaba gobernando sobre ellos. Eso era una costumbre imperial, especialmente en el Medio Oriente antiguo, dejar monumentos a lo largo del territorio como representación visible y cercana de la autoridad del emperador que estaba ausente. En ese sentido, Moisés está hablando en esos términos para que los israelitas entiendan, porque ¿dónde estaban ellos? En un imperio, en el imperio egipcio. De hecho, Faraón es el más conocido por esa idea. Faraón era el hijo de Ra, era la imagen de el hijo de Ra, no recuerdo ahorita el nombre, creo que era Apis. Bueno, el caso es que Faraón era la imagen del Dios Sol. Entonces ese lenguaje los israelitas lo entienden, ¿sí? Esa entonces es la definición sociohistórica. En ese sentido, podemos decir que el hecho de que el hombre haya sido creado a imagen de Dios significa que el hombre fue hecho como una especie de virrey, no como un rey o un príncipe, una princesa de Dios, como dicen algunos por ahí, no para nada. Virrey, como un segundo al mando, ¿sí? Como un vasallo, un virrey vasallo, es decir, un rey que estaba sujeto a la autoridad de un superior, del emperador. Entonces, cuando Adán fue creado a imagen de Dios, lo que se está significando es que Dios le hizo como un mayordomo, un vicegerente de la creación, y él estaba sujeto al único soberano, que es Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso entonces Dios le dice: y sojuzgue sobre la tierra, como un representante de Dios en el mundo. Esa es la definición entonces sociohistórica. Ven, hermanos, lo importante de abrazar una antropología bíblica, porque ya establecimos, sean creyentes o no creyentes, todos son la imagen de Dios. Si bien el pecado ha corrompido
la imagen de Dios todavía se conserva en sentido amplio. Y si todos somos imágenes de Dios, significa que somos mayordomos suyos que un día van a rendir cuentas. La imagen de Dios implica que vamos a rendir cuentas y por lo tanto que somos responsables moralmente ante un Dios que es moralmente santo. También implica que nuestro trabajo es parte de nuestra vida, de nuestra misión en la tierra. Porque ¿qué hizo Dios con Adán? Lo puso en el jardín de Edén ¿para que qué? Para que lo labrara y lo guardara, ¿se acuerdan? Es decir, el trabajo está antes del pecado. El trabajo fue dado como una bendición antes de la caída. En cambio hoy día, pues es una pésima interpretación bíblica decir que el trabajo es por el pecado, con el sudor de tu frente. No, ahí lo que está hablando es de los espinos y cardos, de que por más que uno se esfuerce, muchas veces nuestras empresas van a quebrar, aún de cristianos, aún emprendimientos van a salir mal. Esa es la maldición del pecado, pero el trabajo como tal ya estaba antes, porque fuimos hechos a imagen de un Dios trabajador, creador. Por lo tanto, implica que nuestras posesiones, nuestros talentos y nuestras oportunidades deben ser excelentes para la gloria de Dios. Y volvemos al dualismo, ahí es donde les iba a decir de esto. No podemos seguir dividiendo la vida secular y la vida espiritual, porque si somos mayordomos, Adán tenía que responderle a Dios por cómo trabajaba en el Edén. Y eso era parte de su vida espiritual también. Lo mismo para usted y para mí. Si yo soy profesional o trabajo en X situación, debo hacer las cosas con diligencia, porque eso hace parte de mi vida como hijo de Dios. ¿Usted en qué trabaja? Lo que sea que usted trabaje, desde el zapatero, el ingeniero, el cocinero, el médico, todos debemos trabajar para la gloria de Dios, porque eso es parte de nuestra misión en la tierra, ser mayordomos con lo que Dios nos ha dado. También significa que si tenemos algún tipo de autoridad, es una autoridad que es delegada. Si tenemos algún tipo de poder, que es lo que al hombre le gusta, ese poder no es absoluto, es delegado, temporal. Porque tenemos capacidad moral. Vamos a rendirle cuenta al Creador, al Rey. Estos vasallos van a rendirle cuentas al emperador. Por eso, hermanos, cuando vamos a aconsejar a alguien, nuestro enfoque no debe estar en el estado emocional solamente, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y eso cómo te hace sentir. Parecemos psicólogos humanistas. Ay, pero usted qué, bueno, ¿qué siente? O sea, nos volvemos sentimentalistas. ¿Cómo está con su esposo? ¿Cómo está con su mujer? ¿Ustedes son felices? Una consejería bíblica no se va a concentrar en eso. La consejería bíblica se va a enfocar en el cumplimiento de los roles, en el cumplimiento de las responsabilidades, porque vamos a rendir cuentas. No es cómo se siente, ay, no me sentí bien, hoy estoy muy desanimado. No nos podemos enfocar meramente en el sentimentalismo, porque los sentimientos son engañosos. Nuestro enfoque debe estar en la responsabilidad.
No hay ningún acto que nosotros hagamos que sea neutral, moralmente hablando. O sea, o hacemos lo que agrada a Dios o lo que lo desagrada, lo bueno o lo malo, pero no hay un neutral, no hay un término medio. Ay, pero es que la música es neutral porque la música no tiene moral. ¿Estás seguro? Hasta la música es moral. Hay unas melodías que usted escucha y se imagina un borracho. Hay una música que usted puede escuchar y se puede imaginar a un narcotraficante, ¿cierto? En Latinoamérica eso es fácil. Hay una música que usted puede escuchar y se puede imaginar un tipo promiscuo o una mujer impía que es promiscua, porque nada que hay sobre bajo el cielo es neutral moralmente hablando. No somos como la mascota de la casa, los que tienen gatos, que el gato se va y llega en cualquier momento de la noche, nadie le pregunta qué hizo al gato. No, porque ellos no tienen capacidad moral, ellos no van a rendirnos cuentas, pero nosotros sí. En cambio, ¿qué hace el mundo hoy día? ¿Qué hace la psicología? ¿Qué hacen los jueces actualmente? Un violador que accede carnalmente a alguien bajo efectos de estupefacientes puede incluso llegar a ser traspuesto para que cumpla su pena de otra manera. Por ejemplo, en Colombia, un violador que hace exámenes de psiquiatría y todo para que digan que estuvo loco el momento de sus hechos, de sus actos, pues va a terminar pagando su pena no en la cárcel de máxima seguridad, sino van a mandar al manicomio o a un lugar de reposo. Dense cuenta. ¿Qué hace el mundo? Quitar responsabilidad. Una persona que está manejando su carro borracha, está alcoholizado, no está en sus cabales. Ay, pero es que él no lo hizo con intención, porque no, es responsable. Y no solamente los jueces o los psicólogos, hermanos, este problema se ha metido en las iglesias. Se busca siempre borrar culpa, borrar responsabilidad. No te sientas culpable. Quizás es una maldición generacional. ¿No han escuchado eso? Otra herejía que hay por ahí. Una herejía neopentecostal que dice que prácticamente, por decir algo, los jóvenes rebeldes, que son glotones, negligentes o fornicarios, son así porque es que sus papás cuando eran jóvenes ellos también hicieron lo mismo. O sea, es la maldición generacional. ¿Qué es eso? Quitar responsabilidad. Eso es una mentalidad mundana. No, es que los hijos repiten patrones, pero es responsable. Sea que repita patrones o no, es culpable. No es víctima de una maldición, de un demonio o algo así. Bueno, se ha sabido de casos de madres que han asesinado a sus propios hijos, pero los medios de comunicación, cuando publican la noticia, tratan al máximo de presentarlo como una víctima del sistema. Todo eso es mundanal, injusto. Pero ¿cuál es la raíz de todas estas conclusiones falsas? La premisa: para el mundo, el ser humano no es imagen de Dios, sino un animal racional. Claro. Quitémosle la imagen de Dios a una persona y le quitamos la responsabilidad. Pero si fuimos creados a imagen de Dios, somos criaturas responsables. Bueno, todo ser humano es sujeto de responsabilidad delante de Dios, porque fue creado a su imagen.
Así que toda solución psicológica que quiera presentar a la persona como una víctima es otro evangelio, un evangelio diferente, anatema. Y en últimas va a apuntar a la persona a otro Dios. ¿Preguntas de esta parte? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa, digamos, quiero dar un caso puntual? Una madre viuda, cabeza de hogar, que tiene hijos y que casarse con una persona para poder ese rol, para que un hombre sea el que provea en el hogar y de la misma forma sea quien forme a sus hijos en el hogar, o ella no está sujeta a casarse y ella puede levantar como Las pastorales en el libro de 2 Timoteo. Y en ese libro, en ese capítulo, yo creo que es el capítulo 5, se dice, cuando habla de la lista de las viudas, que ahí están resolviendo un problema. Resulta que en la iglesia de Éfeso había muchas mujeres viudas y la iglesia estaba haciendo una colecta para garantizarle un ingreso a las que quedaron desamparadas. ¿Sí? Tienden a entrometerse en lo ajeno, tienden a despreciar su viudez y terminan cayendo en el... Como a dar consejos y a decir, las viudas jóvenes, si tienen la posibilidad, cásense. Es lo que la palabra les enseña textualmente. Entonces el consejo bíblico sería que si Dios en su providencia, del libro que dice que se dedican a la oración, al ayuno, no sé, o sea, la palabra en últimas, el consejo bíblico sería, no es que ella esté en la obligación como tal, sino que lo mejor, el consejo bíblico será que no esté cerrada a un matrimonio para eso, a no ser que Dios lo provea. Ese tema es sensible. Buenas noches. Sí, pastor, tenía una pregunta acerca de lo que dijo que la consejería bíblica no se enfoca en los sentimientos, pero cuando los temas son de depresión, vienen a nosotros porque hay tristeza, por una muerte, por sentimientos. Eso lo abordamos cuando vimos la consejería paraclética, ¿sí? Es decir, hay circunstancias como esta, como un luto, por ejemplo, donde podemos estar redirigirlo a profesionales de la salud, porque es un tema de su fisionomía o algún trauma de tipo físico, un golpe, por ejemplo, ¿sí? Personas que quedan con depresión, por ejemplo, un rayo, ¿sí? El rayo puede ocasionar algunos síndromes en la mente, por dar un ejemplo, y él pues es un problema de depresión orgánico, necesita acompañamiento médico. La consejería es no orgánico. Si la persona es deprimida porque es una persona con baja autoestima, es orgulloso por naturaleza. Entonces, muchas veces la depresión por falta de autoestima realmente es que es un ego muy grande y hay que identificar cuál es la situación o cuál es el pecado en la persona, ¿sí? Entonces, Esta cosa viene el pastor principal de la iglesia. Y, bueno, no puedo ver disciplina, voy a acá. Pero persistieron en la decisión. ¿Cómo debería de ser la consejería bíblica o la disciplina bíblica en este caso? bueno, hermano, buena pregunta. Ese tipo de pecados son los que Pablo llama escandalosos. Es una circunstancia que debe ser extirpada de la iglesia. Ese pecado amerita excomunión. Si esa es una iglesia bíblica, ese creyente debe ser expulsado de la iglesia. Y la iglesia debe tratarlo
en pro de la restauración. ¿Y qué es restauración? Que Él corte con esa relación pecaminosa, ¿verdad? Y dar un tiempo. De hecho, esa persona queda descalificada para todos los ministerios, no puede ser ni pastor ni diácono en ninguna manera, ¿sí? Y la iglesia que lo excomulgó es la que debe supervisar que de verdad el arrepentimiento sea genuino, ¿sí? El consejo bíblico como perdonar y otra vez la esposa definitivamente pues no se centró en las cosas de Dios y no obedeció el mandato de Dios. llenos de continencia, si no es capaz de quedarse solita, siendo piadosa, soltera hasta su vejez. Si no es así, como decíamos ahorita, lo mejor será que se case. Esa es la lectura que les voy a dejar. Vamos a mirar la última definición, la definición funcional. Dense cuenta que las 5 se pueden conectar, es muy interesante todo este tema, y conste que solamente hablamos de las manos. Si ya entendemos que ser imagen de Dios implica que somos mayordomos, que vamos a rendirles cuenta, que somos representantes de Dios en la tierra, quiere decir que no hay desorden. El ser humano embellece lo que llaman aquí en Colombia matorrales, ¿sí? Algunos les llaman peladeros, ¿no? Sino me refiero a una destrucción desproporcionada y abusiva. Tampoco se trata de eso, ¿sí? Entonces, por un lado significa multiplicarnos. Multiplicarnos como primero el Evangelio. ¿Cuántos cristianos y cristianas modernos, mundanalizados, no han entendido ni siquiera quiénes son? Ni siquiera saben que son imágenes de Dios, que están con la sojuzgar la tierra. Sojuzgar la tierra. Ejercer dominio sobre la creación, no como los dueños del mundo, sino como los mayordomos del rey. Claro, hermano, toda esta es la tarea de Adán. Usted se puso a pensar, y así hubieran más imágenes de Dios para seguir la tarea de ¿qué? De extender el Edén a todo el mundo. Esa era la voluntad de Dios. El Edén era la iglesia, el templo de Dios. Ahí se congregaba Adán con su familia en el día del Señor a celebrarlo, a encontrarse con Él. Pero ahora yo le pregunto, ¿el mandamiento cultural por el pecado? Caos y llenad la tierra, y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, y sobre todas las aves del cielo, y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Y ahora en Génesis 9, cuando ya está la caída, cuando están en pecado, Dios comprueba que a pesar de la caída, el mandamiento cultural es... Ah, pero eso es Antiguo Testamento. ¿Seguro? ¿Usted sabía que no podemos partir la Biblia en dos diciendo que el Antiguo es allá y el Nuevo es acá? Que acá, ¿se dan cuenta? Es el mismo Dios. El mismo pacto continuado. El mandato cultural está vigente. Aunque no falta el que objeta, bueno, y los estériles, pues lo que hemos visto, el pecado ha distorsionado la imagen de Dios. La imagen de Dios nos llamó con su gracia y nos hizo sus hijos, eso es, adoptar. Hijos de una persona que quizás no abandonó, que no adopta, eso es el Evangelio. La adopción es algo maravilloso.
que un creyente que no puede tener hijos debe visualizarlo, tratar de lograrlo. Hay trámites en Colombia muy difíciles, pero por lo menos hacer el intento con diligencia por lograrlos. Para dar consejos bíblicos a una sociedad que está bastante secularizada, pero si somos cristianos debemos amoldar a Dios y no a lo que al mundo le parece.